Hoy queremos compartir la palabra de por qué confesamos el credo de los apóstoles. Como dice en Romanos capítulo 10, verso 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Entonces, confesar nuestra fe es muy importante para nosotros, porque todos los domingos nosotros estamos confesando el credo de los apóstoles, pero algunos pueden hacerlo de costumbre, pueden también repetir sin conocer bien el significado, pero el credo no es una fórmula vacía, sino el resumen de nuestra fe cristiana. Es el resumen de toda la Biblia condensada en pocas palabras. Por eso, si creemos y confesamos nuestra fe, será salva, dice la palabra, ¿no? Por eso, para nuestra fe hay tres tesoros. Primero es credo de los apóstoles. Segundo, el Padre Nuestro. Y el tercer tesoro es el 10 mandamientos. Pero hay muchas iglesias que no confiesan o no lo conocen o piensan que viene de la Iglesia Católica. Entonces nosotros rechazamos todo lo que sea de la Iglesia Católica, y también hay algunos que sostienen que la Iglesia Católica en el siglo VII hizo una fórmula para que los que asisten a la misa memorizaran, confesaran y que en la misa haya el credo de los apóstoles. Por eso hay muchos que dicen que salió de la Iglesia Católica en el siglo VII, pero sin embargo no es así. Miren que en la Iglesia primitiva, para sostener esta fe del credo de los apóstoles, enseñado por los mismos apóstoles, murieron, han entregado sus vidas, y además es una herencia muy importante para la Iglesia y para todos los cristianos. Es por eso que ¿de dónde sale el credo de los apóstoles? Sale de la misma fe que nosotros sabemos del apóstol Pedro. En Mateo 16 dice, cuando Jesús preguntó ¿quién soy yo? Algunos decían es el Elías, otro Moisés, otros algún profeta, pero el apóstol Pedro confesó que Jesucristo es el Señor, es Cristo y es Hijo de Dios viviente. Hijo de Dios viviente, ¿no? Entonces, con esta confesión de fe, que era una confesión de credo, que después, con el tiempo, en el año 100 al 165, el gran apologista Justino el Mártir, allí dice que en la iglesia de Antioquía, en el culto público, allí confesaron su fe. Confesaron su fe, y además, cuando celebraba el bautismo, antes del bautismo hizo que confesara esta fe y que si lo tenía, lo bautizaba. Después, en el año siglo II al III, había otro teólogo, también apologista, Tertuliano,
él escribió un libro llamado Prescripción contra herejía. Entonces, allí también en este libro aparece una confesión más corta, pero de la misma característica de lo que nosotros confesamos. Por eso, aquí en el libro dice el apologista Tertuliano que la confesión sirve para defender nuestra fe contra los ataques de los herejes y para saber la diferencia entre la herejía y la fe ortodoxa. Luego, en el año 325, en el Concilio de Nicea, allí también aparece una fe, una confesión de credo niceano más desarrollado que el credo de los apóstoles. Y finalmente, en el año 451, en el Concilio de Calcedonia, se define la Trinidad y además que Cristo es Dios y a su vez es hombre, que tiene dos naturalezas, divina y la humana. Es por eso que no es que salió de la Iglesia Católica, sino que desde los primeros años de la vida de la Iglesia, en el culto público, confesaron la fe, y además confesar la fe une nuestra fe en una confesión de que todos creemos en una confesión, y de ahí, como dice el apóstol Pablo, que nosotros crezcamos en la unidad de fe y en el conocimiento. Entonces, nos ayuda a crecer nuestra fe confesando todos los domingos, a que tengamos una unidad de fe y también de conocimiento. Y además, hay una estadística de que las iglesias que confiesan nuestra fe, a diferencia de las que no lo hacen, la mayoría no caen en la herejía, en grupo sectario. Por eso, ¿cómo distinguimos que es una secta, que es una iglesia ortodoxa que tiene sana doctrina? Depende si cree el credo de los apóstoles o no la creen. Los que no confiesan, en general, van hacia mala doctrina y a veces caen en herejías y en sectas, ¿no? Entonces, que aquí la iglesia, que confesemos juntos todos los domingos este credo de los apóstoles, es una gran bendición. Amén. Nos ayuda a unificar la fe y además distinguir contra ataques y también desviaciones de las sectas o herejías que continuamente aparecen también en estos tiempos. Por eso que miren que los testigos de Jehová no conocen, y los mormones, después los adventistas, todos aquellos que dicen que tienen la Biblia, pero que ellos, al no confesar, al no conocer esta confesión, entonces muchas veces se desvían y por eso se van a otro lugar, ¿no? Por eso que primero nosotros confesamos que creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Aquí comienza la fe cristiana: creer en un Dios personal, poderoso y creador. Amén. Amén. No creemos en el azar, en la suerte, sino en un Dios que tiene un propósito, tiene un plan, además Dios dice que es creador
Entonces, toda la cosa que existe le pertenece y además Él es dueño de todas las cosas, inclusive de nuestra vida. Amén. Amén. Además, Él tiene un proyecto. Él es Señor de la historia. Él es quien comenzó la historia del universo y de la humanidad, y también llegará a un fin. Allí, un tiempo donde Dios, allí, cuando nosotros nos morimos, la finalidad de nuestra vida no es la tumba. La finalidad de todos los hombres es en el tribunal. Allí Dios, Padre, que es juez, allí en el tribunal nos juzgará a todos. Pero los que están en el Señor sabemos que tenemos la vida eterna. Amén. Amén. No seremos condenados, sino que seremos premiados según nuestra fe, y a los que mantienen una fe pura recibirá la corona de fe y de la justicia. Por eso Él no solo creó el universo, sino que también está con nosotros con amor. Además, Él es nuestro proveedor. Él es que nos acompaña todo tiempo. Y además, por eso, hoy que es Día de Madre, nosotros decimos que también, además de madre, tenemos un Padre que es Dios, un Padre celestial. No es una fuerza impersonal, sino que Él siempre, como Padre, nos cuida, está con nosotros. En Salmo 100, verso 3 dice: reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Y por eso, cuando decimos que creo en Dios Padre, decimos que no estamos solos. Tengo un Padre que me ama y me sostiene y me guía. Amén. Amén. Y después, en segundo lugar, confesamos que creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Allí el corazón de la confesión está Jesucristo. Él es el corazón de nuestra fe, es el puente entre Dios y los hombres. Por eso que después allí resume la obra de Jesús. Él fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de Virgen María, y allí la Iglesia Católica, como que después, nosotros sabemos que después de Constantino, en el siglo IV, comenzó a desviarse y nació la Iglesia Católica, ¿no? Pero ahí, en vez de decir Virgen María, después a la Virgen dice que es la Madre de Dios, nació sin pecado, como que es corredentora, comienza a adorar a la Virgen, y eso estaría mal. Pero nosotros sabemos que Jesucristo nació por la obra del Espíritu Santo a través de María, que María fue usada por Dios para tener a Jesús, pero después María tuvo otros hijos, Jesús tuvo hermanos. Por eso que divinizar a María es una equivocación. Por eso, con esta fe, nosotros decimos que eso de creer que Virgen María como Madre de Dios, y también divinizarla, como que es un error de fe. Pero después dice que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Aquí vemos que Jesús cargó nuestro pecado. En la cruz murió por nosotros, liberando de todos nuestros pecados, y que allí en la cruz perdonó nuestros pecados. Pero después dice, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero nosotros allí en Credo de los Apóstoles no confesamos descendió a los infiernos, porque eso fue un agregado posterior.
después del siglo V, pero al principio de la confesión no estaba descendió al infierno, sino que nosotros confesamos que fue crucificado, muerto, sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. La Iglesia Católica, cuando dice descendió al infierno, allí dice que Jesús, cuando murió en la cruz, en esos 3 días descendió al infierno, allí al purgatorio, y ahí a los pecadores los perdonó y los llevó al cielo. Entonces, esa confesión estaría mal, ¿no? Por eso, en nuestro credo no tenemos descendió al infierno. Claro, este sufrimiento de Jesús, su muerte, fuese como descendiera al infierno. Y además, allí, el infierno también allí, que la victoria en la cruz, también la obra salvífica de la cruz, también se hizo conocer. Se hizo conocer. Pero no es que Jesús en persona descendió al infierno, sino que con el ladrón que estaba al lado, dijo: hoy tú y yo estaremos, ¿dónde? En el paraíso, dijo en la Biblia. Por eso tanto, nosotros no confesamos descendió al infierno, sino que al tercer día resucitó entre los muertos, y aquí vemos, habla de la victoria de la muerte. Y luego subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Aquí nos está hablando que Cristo reina con poder. Y además, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Regresará como rey y juez. Entonces, cada de estas palabras nos recuerda que Jesús no murió, sino que vive con nosotros. ¿Amén? Amén. Esta es la fe, que Jesús vive con nosotros. Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá, dice la palabra. Esta es la fe nuestra, que si creemos en Cristo Jesús, por más que morimos, resucitamos. ¿Amén? Amén. Miren que hoy a la mañana, cuando me desperté, me llamó de Estados Unidos un pastor que trabajó conmigo. Yo era pastor principal, él era pastor adjunto. Yo le di la ordenación, pero él dice que falleció. Me dio la noticia de que él falleció en Estados Unidos. Entonces yo dije, pregunté cómo, pero no me contó. Pero yo sé que él también fue salvo, tenía fe, y él vivirá. Amén. Amén. También en los últimos días él también resucitará. Y por eso nuestra fe consiste en esta victoria de la resurrección. Aunque nosotros morimos, sabemos que nuestra finalidad no es tumba, no es la muerte en la tierra, sino que sabemos que resucitaremos y viviremos junto con Cristo allí en la eternidad. Por eso esta fe de que creemos en Cristo Jesús no es una doctrina, no es confesar de boca, sino confesamos con corazón y decimos: creo en Jesucristo nuestro Señor. Es entregar el señorío de Cristo en nuestra vida, porque Él vive en nosotros, trabaja para darnos la resurrección. Así que Jesús es el dueño de mi historia, mi presente, también mi futuro. Él es dueño de nuestra vida, Él es Señor, y así que depositamos el señorío de Cristo en todos los tiempos de nuestra vida presente y del futuro. Y luego, al tercer lugar, confesamos que creo en el Espíritu Santo. El credo no termina en el Padre ni en el Hijo,
sino que el Espíritu Santo es quien hace real la fe en nosotros. Él es el que convence de pecados, nos guía, nos consuela y nos santifica. A través de Él experimentamos la comunión de los creyentes. Por eso confesamos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia. No confesamos la Santa Iglesia Católica, sino la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección y la vida eterna. Amén. Por eso el Espíritu Santo es aquel que levantó de los muertos a Jesucristo. También sabemos que el Espíritu Santo nos levantará, nos dará vida. Amén. Nos vivificará nuestra fe. Así que creer en el Espíritu Santo es vivir junto con Él todos los días. Sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando Graciela está en el departamento, no está sola. Está con el Espíritu Santo. Amén. Permanece con Él. Entonces, cuando digo que creo en Dios Padre, confiar en Dios Padre, que está Dios Padre que me cuida. Después creo en Jesucristo, me entrego a Él, porque Él es Señor. Creo en el Espíritu Santo, significa camino en obediencia y en poder. Por eso hoy queremos aplicar la palabra diciendo, si estoy viviendo conforme a lo que yo confieso en creer, si estoy realmente creyendo como yo confieso, estoy creyendo, vivo según esta confesión, solamente hago con palabras, entonces no tendría poder de esta confesión. Cuando yo digo creo, allí tengo que, no solamente de palabra, sino que tengo que vivirlo todos los días. Decir que el Espíritu Santo está conmigo, me acompaña, me guía, me consuela. También es alguien que está al lado, que todo el tiempo me habla y también es el Espíritu que siempre nos lleva a conocer los misterios de Dios. Amén. Por eso yo creo que la Iglesia de América Latina, me gustaría que en lo oculto, que todas las iglesias evangélicas pudieran confesar el credo de los apóstoles. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias en esta tarde. Señor, gracias por darnos un tesoro para nuestra fe, que es transmitida en generación en generación, y que cada confesión que hacemos podamos creerlo cada día más, y que Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo comience a trabajar en nuestra vida, y que cada vez esté presente, nos guíe y también nos lleve a dar un paso adelante junto con nuestro Dios, Señor. Gracias, en nombre de Jesús oramos. Amén.